ustedes. Siempre, verdad, es bueno regresar, especialmente el lugar que me dio la oportunidad de empezar mi ministerio cuando salí de la escuela de predicación, que fue aquí en Edinburgh, verdad, pero empezamos allá en la otra localidad. Allá estuvimos casi un año, o como un año más o menos, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí entre ustedes y poder exponer un poco más de la palabra de Dios, ¿verdad? Es siempre necesario y importante que cada primer día de la semana podamos nosotros analizar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para poder crecer espiritualmente y poder entender qué es lo que necesitamos hacer durante el resto de la semana para poder mejorar para el próximo primer día de la semana. Lecciones prácticas, creo que estaban viendo el libro de Eclesiastés, según se me fue dado orden, ¿verdad?, en cuestión de seguir adelante con el mismo estudio, pero concluyendo el libro de Eclesiastés, basado en esto, y la pregunta es la responsabilidad de los hijos, ¿verdad? Es el título que se me dio como para estudio bíblico en esta mañana. ¿Cuál creen ustedes que es la responsabilidad de los hijos? ¿Es estudios o? Obedecer a sus padres. Obedecer a sus padres, bien rápido, ¿verdad? ¿Qué más? El que ellos sigan el camino del Señor. Que ellos sigan el camino del Señor. No tengan miedo, hombre, no soy como mi hermano Juan, ¿verdad? Soy más a su padre y a su madre para que les estudiar por la ¿verdad? Primer mandamiento con promesa. Es importante, ¿verdad? Que casi siempre, cuando hablamos de la responsabilidad de los hijos, rápidamente hablamos de lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad que sí? Pero la pregunta que yo traigo para ustedes en esta mañana, ¿qué tanto invertimos nosotros para que eso suceda? ¿O qué tanto invertí con los que ya tienen sus hijos grandes, que ahora tienen nietos, para que eso haya sucedido? Y la pregunta viene, ¿verdad? Tengo un escrito y dije yo, no les voy a dar todo el escrito porque es imposible darles todo el escrito, pero es un escrito que puse, ¿verdad? Le puse mucho interés y son lecciones prácticas para nosotros y especialmente para entender cómo llega a tener el hijo esa responsabilidad, cómo llega a adquirir la responsabilidad de hijo. Y porque siempre queremos dar la tarea, ¿verdad? Como decíamos ahorita, honra a tu padre y a tu madre. Rápidamente sabemos textos, sabemos Biblia, sabemos lo que debemos decir para que ellos hagan caso, ¿verdad? Pero pocas veces pensamos en lo que nos toca a nosotros hacer. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer para que eso suceda? Entonces, cuando usted escucha esta pregunta o esta pregunta que dice, ¿cómo invertí en mi familia para descansar en paz? Así le titulé yo a este escrito. ¿Cómo invertí en mi familia para descansar en paz? Cuando usted llegue a ese momento, yo sé que usted no ha llegado en ese momento, cuando llegue ese momento de estar en un momento donde ya está en agonía, todas aquellas personas que usted ha visto en agonía, que ya están en un punto de partir de este mundo, créanme que el punto más importante que ellos se ponen a enfocar es su familia. ¿Qué hice yo durante el tiempo que me dio Dios? ¿Qué tanto invertí para que mi hijo, hija, siga firme su camino? Ahí es donde empieza la responsabilidad de los hijos. ¿Verdad que cambia el asunto? Ya cuando pongo eso, ¿verdad? Pensaba que iba, ¿verdad? Estaba de nuestro lado. Y es donde necesitamos enfocarnos. ¿Qué tanto invertir para descansar en paz? Para decir yo en el último día que esté en este mundo, decir, hice todo lo correcto. Sé con firmeza que mi familia me va a alcanzar en el cielo. Pero si ese no es, si ahorita ya le preocupa eso, algo está mal, ¿verdad que sí? Algo está mal. Cuando usted escucha este versículo allá en Proverbios 22:6, versículo que debemos de tener grabado en nuestro corazón, versículo que debemos instruir a nuestros hijos basado a ello, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, noten ustedes,
Dice, no se apartará de él. ¿Quién es él? Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tanta firmeza tiene usted en ese versículo? ¿Qué tanto cree usted en eso? En lo que Dios dijo. Y ahí es donde, tristemente, ¿verdad? Tambaleamos muchos, ¿verdad? Es importante entonces saber esto. ¿Qué es lo que usted personalmente cree? Bueno, existen infinidad de razonamientos y opiniones en el mundo concerniente a este principio bíblico. Existen bastantes, cada quien va a tener su opinión. He escuchado opiniones de, bueno, hermano, es que eso era en el Antiguo Testamento, hermano, ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. ¿Cambia? No. Pero fíjense cómo es que rápidamente cuando nos encontramos en el error, cuando rápidamente nos encontramos frente al espejo que es Dios, que es su palabra, nos damos cuenta de todos los defectos que tenemos como hijos, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta que tenemos tantos defectos que empezamos a usar maquillaje. Para eso fue inventado el maquillaje. ¿Para qué? Para tapar defectos. Queremos hacer cirugías plásticas. ¿Para qué? Para mejorar los defectos. Queremos cortar lo que no nos sirve, ¿verdad? Y pensamos que cortándolo de nuestra vida ya nunca más nos va a afectar. Pues no es así delante de Dios. No es así. Entonces necesitamos pensar entonces, no solamente dar una opinión para defendernos, pero ¿qué de nosotros los siervos de Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué de nosotros los siervos de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué entonces existen tantos malos ejemplos dentro del rebaño de Dios? Esa es la otra pregunta. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, conocemos textos bíblicos, sabemos la responsabilidad que tenemos como padres, la pregunta es, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está nuestra familia? Y tal vez diga usted, hermano, aquí están los míos. Pues sí, están en la clase de niños chiquitos, de verdad. Tienen una gran encomienda. Aquí hay aquellos que ya tienen sus hijos grandes. Puede decir usted, hermano, yo ya vine el evangelio ya grande. Y podemos empezar a atribuir tantos razonamientos, ¿para qué? Como decía, las cirugías plásticas, ¿verdad? Para sentirnos bien. Pero la pregunta sigue adelante. ¿Cómo invertir en mi familia para descansar en paz? ¿Cómo voy a invertir en mi familia para descansar en paz? Bueno, es necesario entonces entender esto. Que tristemente, hermanos, la Iglesia de Cristo ha adoptado el fracaso espiritual como un modo de vida. ¿Sabían ustedes esto? La Iglesia de Cristo ha adoptado el fracaso como un modo de vida. Y se los voy a decir cómo. Fíjense, estos son razonamientos que yo he escuchado desde niño, creciendo en la Iglesia de Cristo. Le preguntan, hermano, ¿dónde está su hijo? Hermana, ¿dónde está su hija? Hermano, pues, yo toda mi vida los traje a la iglesia, hermano. No hubo ni un domingo que fallaran, pero pues ya son harinas de otro costal. Y al final Dios dice que la salvación es individual. ¿Verdad que escuchamos de ese tipo de razonamientos cuando se les pregunta dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde está su descendencia? ¿Dónde está? Y es necesario entonces saber qué tanto invertimos. Eclesiastés, hermanos y amigos, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, no sé si mi hermano lo mencionó, quien está dando el estudio, pero es importante entender esto. Eclesiastés, lo que está haciendo Salomón aquí, está dando un sermón. Está dando un sermón en el cual él está explicando claramente todo lo importante de la vida. Todo lo importante de la vida y todo lo necesario que tenemos que entender nosotros para poder razonar correctamente y llevar una vida mejor delante de Dios y poder evitar las cosas que nos dañan y poder añadir las cosas que necesitamos en nuestra vida para poder ser mejores delante de Él.
Fue una experiencia de Salomón este sermón. Fue una experiencia en su vida, cómo explicar cada momento. ¿Quién quisiera escribir un libro y explicar todo su transcurso durante la vida? Bueno, a Salomón se le dio esa tarea. Se le dio esa tarea de explicarnos la vida desde hijo y cuál es la responsabilidad de los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los padres? ¿Qué tanto invertimos? Bueno, el propósito principal que creo yo que Eclesiastés quiere ayudarnos a entender es que tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Qué triste es que no entendemos eso, ¿verdad? No entendemos qué es un equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Díganme, hablen ustedes ahora, les toca a ustedes. Balance, ¿qué más? Échenle, tenemos todo el día. ¿Qué más es equilibrio? Parte de balance. ¿Mande? Estabilidad. Estabilidad, ¿qué más? Firmeza. ¿Mande? Firmeza. Sabemos, ¿verdad? Podemos traer la definición de un diccionario. Esto es equilibrio. Podemos saber la definición exacta de lo que significa la palabra equilibrio. Pero el problema es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cuántos de ustedes se han subido una cuerda? ¿Verdad? Yo sé que han visto antes en los circos, ¿verdad? O gente que no está bien de su mente, ¿verdad? Ponen una cuerda de un edificio a otro y empiezan a caminar por esa cuerda. ¿Qué es lo que más necesitan ellos? Equilibrio. Porque si no tienen equilibrio, ¿qué creen? Se caen. Y utilizan algo muy importante, ¿verdad? Para llevar a cabo este equilibrio. Una lanza, un palo, no sé cómo le llamarán esa cosa. Que cuando ellos sienten que se están yendo para este lado, ¿qué sucede? Avientan la lanza para allá, para que el peso, y vuelven a acomodarse. Bueno, esa lanza, ese palo, para nosotros es la Biblia. Tenemos que caminar de esa forma. Tenemos que estar viendo cada paso que estamos haciendo. Tengo que darlo con tanta firmeza de saber y estar seguro que lo que estoy haciendo es lo más correcto. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. Eso es lo que Eclesiastés quiere enseñarnos. Esa es la lección más práctica de Eclesiastés. La santidad que tenemos que tener delante de Dios. Y es importante entonces. Pero tristemente, como decía, la Iglesia de Cristo ha adoptado el fracaso. Ha adoptado el fracaso, simplemente excusarse. Bueno, si no quieres ir a la iglesia, pues no vayas. La verdad, dejan al hijo ahí acostadote, dormido. La pregunta es, ¿lo dejan acostado, dormido también los días de escuela? Dijo, no, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí sí nos multan. Ahí sí nos multan, por eso no los dejan acostados. Y aunque no lo multaran, no lo deja ahí acostado. ¿Por qué? Porque usted quiere que sea una persona que... ¿Mande? Preparada, que no sufra, que no falle, crezca en conocimiento para que pueda vivir esta vida y no ande batallando como uno, ¿verdad? Trabajando de sol a sol. Y ahí es donde entra el equilibrio. Tenemos que saber qué invertir. ¿Cuánto invertimos? Bueno, en primer lugar, no me voy a enfocar mucho en las primeras dos, quiero enfocarme más en la última. ¿Hasta qué hora tengo, hermano? 15 después. Okay. No voy a mentalizar así para acabar a tiempo. En primer lugar, ¿qué necesito invertir? Bueno, necesito invertir en su educación secular. Hay padres que no invierten en la educación secular de sus hijos. Y no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando, en todo esto, de tiempo. La responsabilidad de los hijos se refleja en la responsabilidad de los padres. ¿Qué tan responsables fuimos nosotros? Es lo responsable que vamos a tener de nuestros hijos. Porque nuestros hijos es el de nosotros. ¿No ha visto usted videos, verdad, cuando va el padre caminando y va el hijo atrás de él? ¿Verdad? Está la madre haciendo algo con la escoba y la hija quiere la escobita y el trapeador, ¿verdad que sí? Es grave.
Es importante saber eso. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Bueno, necesito invertir en su educación secular. ¿A qué me refiero con su educación secular? Bueno, hay que invertir. Eso es lo que Salomón quiere enseñarnos, que tenemos que invertir en educación secular de los hijos. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento de cosas importantes aquí en la tierra. ¿Qué indica esto? Bueno, que es necesario que estemos al día nosotros. Tristemente vienen nuestros hijos con su tarea y ¿qué le decimos nosotros? La mayoría de veces. Estoy ocupada. Estoy muy ocupada. ¿Ves? Pregunté. ¿Qué? Háblale. Ahora ya no batallamos, ¿verdad? Pregúntale a quién. Ese Google es nuestro mejor amigo de los papás, ¿verdad? Ya, si hubiera tenido Google mis padres, vamos a quedar todo. Pero ahora es el mejor amigo de los padres, el Google. Pregúntale a Google, y ahí está, ¿sabes, verdad? De que, dándole, papá, ¿qué es esto? Y Google, ¿qué es esto? Y ahí te da toda la verdad. ¿Qué tanto invertimos de tiempo con nuestros hijos? ¿Qué tanto? Estamos hablando de comprar cosas que necesitan ellos, no lo que nos piden en la escuela. A veces queremos que nos pidan nada en la escuela, ¿verdad? Queremos que la lista sea lo más pequeño posible. ¿Para qué? Para no gastar. No tanto para completar, para no gastar. ¿Por qué? Porque a veces hay unos que tienen 6, 7 hijos, ¿verdad? Y cuando tienes uno, no, ni te preocupas, dice la gente. No, si te preocupa uno, ¿verdad? Uno, sean 3, sean 4, es lo mismo. Tiene que entrar en la misma mentalidad, padre. Tienes que tener 10 tipos en las casas de palabras sinónimas. ¿Cuántos de ustedes tienen diccionarios en sus casas? ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro con su hijo, su hija? ¿Pero qué decimos nosotros padres? ¿Te falta de comer? ¿Tienes dónde dormir? ¿Tienes aire acondicionado? Y empezamos a identificar, ¿verdad? Nuevamente, acuérdense de esto, cirugías plásticas. Cortar. Pensamos que cortándolo ya no nos va a afectar. ¿Y qué sucede después cuando el viejito, verdad? El papá se convierte en viejito y anciano. Se voltea la tortilla, ¿verdad que sí? El papá después quiere tiempo con los hijos. ¿Y qué le dice el hijo? Lo mismo, ¿verdad? Que le dijo el papá. No tengo tiempo. Necesitamos invertir. Yo sé que muchos vamos a decir, hermano, pero yo trabajo 12 horas diarias, créanme. Que eso no lo excusa. Fíjense leer Efesios capítulo 6. ¿Les gusta leer Efesios capítulo 6 del 1 al 4? Hijos, obedecer en el Señor vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. No provoquéis a ir a vuestros hijos, criados en disciplina y amonestación. Noten ustedes, la clave allí es en el Señor. ¿Está refiriendo? Ahí está la clave. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí como padre? ¿Qué es lo que Él espera que yo haga con mi familia? ¿Qué tanto he invertido para la educación secular de mi hijo, de mi hija? ¿Qué tanto he invertido? Y aquí la tenemos fácil, hermanos, porque las escuelas no nos cobran nada, ¿verdad que sí? Dan libros gratis. Ha comprado, vienen de México, ¿verdad que sí? Otras partes de Centroamérica, donde ¿qué? Sí cuesta. Nomás inscribir a los hijos en la escuela cuesta, ¿verdad que sí? No sé, ¿verdad? Pero sé que cuesta. Cobran para todo. Estamos tan impuestos a que les den todo a nuestros hijos que ya no queremos que hacer nada nosotros. No queremos invertir.
Y es necesario invertir en nuestros hijos en su conocimiento. Sí, Salomón le pidió sabiduría a Dios para guiar a su pueblo. Sí, pero no vino automáticamente, no vino nomás, ahí está todo el instruirse. ¿Cómo sabía eso Salomón? Bueno, porque desde pequeño fue instruido. ¿Verdad? Lucas capítulo 8, ¿qué dice? Y el Señor crecía. Pero muchos dicen, bueno, es que Jesús es Dios, hermano. Quiere decir que Jesús sabía leer, escribir, automáticamente. ¿Ya sabía eso Jesús? ¿Creen ustedes eso? Que porque Él era Dios ya lo sabía todo automáticamente. Si María y José no se hubieran preocupado por enseñar a leer a ese niño, imagínense qué tipo de Jesús vieron ustedes. Que Dios hubiera buscado el medio, ¿verdad? De proveer su providencia, de proveer a alguien que fuera a instruir a Jesús. Pero se tuvieron que preocupar. O porque María dijo, no, vino que es Dios, ¿para qué le enseño a leer? ¿Creen ustedes esa actitud de María? ¿Verdad que no? No es así. Eso es importante entonces la vida secular de los hijos, el estudio secular, ¿verdad? Es importante la educación secular. ¿Qué tanto invertimos? Si es necesario, cada uno ponga, ¿verdad? Hay veces que invertimos tanto para su educación secular, estamos guardando. ¿Por qué? Va a querer entrar a la universidad y necesito tener lo necesario para pagar los costos de esa universidad. Y qué bueno que hace eso. Qué bueno que se prepara así. Pero qué triste es, ¿verdad? Cuando dicen padres, no, yo no creo ni que salga de la high school. Qué triste, ¿verdad? ¿Ese fracaso de quién es? Es el caso del padre, no del hijo. Cuando el hijo ya no quiere seguir estudiando es porque hemos fracasado como padres. Necesitamos que no nosotros, que no conocemos, ¿verdad? Hay padres que no saben inglés. Necesita prepararse. Necesita prepararse. Eso no lo excusa. No, necesitamos prepararnos. Usemos a nuestros hijos como oportunidad de aprender ese lenguaje. Es triste, hermanos, créanme. En Estados Unidos no sepa inglés. Y no estoy hablando de que hable como los anglos, pero que sepa, ¿verdad? Desenvolverse. La vida. ¿Qué tanto invertimos? Pero queremos echarle la culpa a los maestros, ¿verdad? Queremos que los maestros sean los que eduquen a nuestros hijos. No, esto es burro porque la maestra que tiene, ¿no, mi hermano? No. ¿Verdad que a veces nos expresamos así? Le echamos luego la culpa a quién, ¿verdad? A la escuela también, ¿verdad? No, es que la escuela tiene un nivel ¿pero qué has hecho tú? Miren. ¿No se comentarios? ¿Nada? Para pasar al siguiente punto. Bueno, aparte de necesitar invertir en la educación secular de nuestros hijos, necesitamos invertir en la educación física de nuestros hijos. Ay, hermano, ya empezó. Ya empezó. También que estábamos. ¿Cuánto es el promedio de actividad física que una persona necesita para desarrollar? Esa es la pregunta que hago yo, ¿verdad? Bueno, y estuve investigando yo. ¿Cuánto es el promedio? Muchos de ustedes me van a saber. ¿Cuánto es el promedio de actividad física que necesita una persona por día? ¿Mande? 60 minutos necesita de actividad física. El cuerpo por día. ¿Cuánto invertimos en esa educación física? Fuera, a ver qué hacen. Lo que escuchamos.
Papá, ven a jugar conmigo. Ay, el muchacho no se cansa. Mamá, ven. Ay, niña, no sé, hazte amigos, hazte amigas, no sé. ¿Qué tanto invertimos? Es importante, ¿verdad? Es innecesario que pensemos en las enfermedades más desarrolladas de Estados Unidos de América, hermanos. La obesidad y depresión. ¿De dónde creen que viene eso? Falta de educación. Falta de educación física. Necesitamos nosotros entonces el que debemos de tener para enseñar a nuestros hijos su responsabilidad. Ese equilibrio es necesario. ¿Se fijan ustedes? Cuando damos en Dios, damos de que hay tantas cosas alrededor de nosotros que nos ayudan a hacer nuestra tarea mejor. Enfocarnos en su educación secular y luego enfocarnos en su educación física nos va a ayudar bastante. La física ayuda, les doy algunos, ¿verdad? Como les digo, no estoy viendo todo el escrito, estoy dando nomás, ahí después me dan tiempo, a lo mejor podemos ver punto por punto, ¿verdad? Muy bien. La educación física ayuda a conocer personas. ¿Cuántos niños obedecen hoy día? Que dice uno, ay, mijo, ¿cómo te hace falta caminar, verdad? ¿Cómo te hace falta? Y vemos la obesidad y todavía estamos... ¿Verdad que sí? Y ahora más fácil, ¿verdad? La tecnología. Ahora sí, para mover el hijo, celular, una tablet de volada, ¿verdad? En eso sí invertimos, hermanos. Y les compramos de lo mejor. ¿Para qué? Nuevamente, otra cirugía plástica. La educación física ayuda a proveer un mejor descanso por la noche. ¿Cuántos de ustedes batallan para que sus hijos duerman de noche? No piensen en ello. Ya son las 10, mañana vas a la escuela. Y ya duérmete, ya son las 11, mañana vas a la escuela. Y hay veces que se los tiene que, ¿verdad? Arrimar tierrita, como dicen por ahí, para que duerma calientito. Y hasta dice uno como para calientito. Si no le doy sus 2 manazos, no se duerme. Si usted le da esa actividad física por 10, de noche usted no va a batallar. Y yo sé que lo ha experimentado, ¿verdad? Cuando los hijos de repente andan, corre, juegue. De repente usted llega y ¡pum! Y quedan dormidos toda la noche. Hasta uno mismo, ¿verdad que sí? Hasta uno mismo, cuando hace algo uno, ya nomás lo que quiere es sentir la almohada, ¿verdad? Acostarte y sentir la almohada y no te acuerdas de nadie, pase lo que pase. Es necesaria la educación física. Anímico de las personas también. El ánimo de nosotros, ¿verdad? La educación física ayuda a proveer más energía en nuestro cuerpo, más mover, por eso es importante, ¿verdad? Que nos movamos, que hagamos algo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan de nosotros. Ellos necesitamos estar allí. Necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque el mundo los gana, hermanos. El mundo se los lleva. Esa es la razón. Cuando no nos preocupamos por la educación secular de ellos, el mundo les va a enseñar cosas que no son correctas. Cuando nosotros no nos preocupamos por la educación física de ellos, el mundo les va a educar en ese aspecto y no les va a enseñar vanidad. Eso es lo que Salomón está enseñando en clase. Les va a enseñar vanidad. Y van a estar todos preocupados. Los hijos, ¿verdad? Y tristemente entran tantas enfermedades. ¿Por qué? Por esto, por aquello. Necesitamos entonces enfocarnos en ellos, en la energía de ellos, ¿verdad? La educación física ayuda a proveer un mejor descanso por la noche. También, otra cosa, hermanos, la educación física ayuda a proveer una mejor relación entre matrimonio. ¿Sabían ustedes esto? Una relación
mejor entre el matrimonio, cuando hay educación física. Imagínense. ¿Cuántas veces le ha tocado dormir en el sofá? ¿Ya no quiere eso? Bueno, haga ejercicio. Y hasta decimos, ¿verdad? No, hombre, dice la mujer, yo cuando conocí a este hombre parecía, ¿verdad? Vallador. Me viene ejercitado este hombre. Dice, ahora parece lavadora, dice, está. Todo lavado por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de verdad de tener esa iniciativa de hacer las cosas mejor para nosotros? La educación física ayuda a proveer una vida sociable y divertida. ¿No estás aburrido? Todo amargado ahí, todo. ¿Cómo se miran los niños que nunca quieren jugar, hermanos? ¿Cómo están? Ahí con su cara, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás tan...? Bueno, así se miran también los grandes, hermanos. Hermano, ¿vayan a jugar voleibol? ¿Dónde está la vida social? Le dice, ahora le llaman social anxiety. Sí, fíjese, ya estamos creando tantas enfermedades, ¿verdad? Todo por el hecho de no enfocarnos. No enfocarnos, hermanos. Necesitamos. Y yo sé que va a decir usted, hermano, yo no tengo el tiempo, hermano. Yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eso no lo excusa. Tiene que encontrar el tiempo. Tiene que encontrar el tiempo. Es importante para usted, para sus hijos, para su familia. Es que acabo tan cansado del trabajo, hermano. Usted, si viera el trabajo que yo hago, usted porque es predicador no hace nada. Pero yo voy todo el día con la pala, ¿verdad? Váyase conmigo una hora y verdad que no va a andar diciendo lo que dice. Así pensamos, yo sé, que yo estaba ahí en el lado de ustedes, ¿verdad? Así le decía, pensaba lo mismo el predicador que estaba enfrente. Eso no es excusa. Es importante, ¿verdad? Y traer trabajando a los hijos, hermanos, esa no es educación física. Lo digo yo como hijo, ¿verdad? No es educación física. El trabajo es enseñarles la responsabilidad, ¿verdad? Que conlleva. Ahí sí somos bien duros, ¿verdad que sí? Les queremos enseñar a trabajar, ¿para qué? Para que no batallen. Y enséñate. No, esa no es educación física. ¿Cómo sabemos que necesitamos educación física? Bueno, si eres de los que nunca quieren subir al siguiente piso por los escalones, esto indica que necesitas este ejercicio. Te dicen, vámonos por los escalones. Se quita el elevador. ¿A qué piso vamos? Al segundo. Está afuera al 20, ¿verdad? Pues sí te entiendo, súbete el elevador. 20 pisos sí está. Aunque ayudaría bastante, pero al siguiente piso todavía quieres el elevador. Y si no sirve el elevador te enojas. Pues qué clase de edificio es este, ¿verdad? Mejor aquí te espero. Bueno, si eres de ese tipo de personas, pues necesitas algo de aeróbicos en tu vida. Ahí es donde te das cuenta. Son simplemente algunos que traje yo, hermanos, que para que andamos. Si eres de las personas que no tienen resistencia física, espérame. Pues algo está pasando, ¿verdad? Hay que entender. Si eres de los que seguido te duele un músculo o huesos, necesitas incluir este ejercicio. No es artritis. Luego le decimos que tengo artritis. No es artritis. Esa ya es la nueva, ¿verdad? De todos los padres. Tengo artritis, mijo. No es artritis. Son mentiras eso. Porque entre más movimiento tenga en su cuerpo, el artritis menos le afecta. Le ayuda a resistir muchas cosas. Si eres de los que no te puedes sostener en un solo pie por un periodo de 1 minuto,
Háganlo en su casa, no aquí, porque no quiero que dé el costalazo. ¿Verdad? Por un minuto nomás pararse. Si no te puedes parar por un minuto en un pie, ¿qué necesitas de ejercicio? Es nomás para que razonemos. Vamos a pasar al siguiente punto. El tiempo se va rápido. Les dije que 15 porque no estoy programado. Bueno, necesito invertir en la educación espiritual de nuestros hijos. Ya que he invertido en la educación secular de sus hijos. Y es importante y necesario esto. Necesitamos invertir. Estamos hablando de tiempo. Siéntese con sus hijos. ¿Qué es lo que están haciendo? Aunque usted no entienda ni lo que están haciendo, pero que usted mire, es lógica. Muchas veces es lógica nomás ver que estén haciendo las cosas, ¿verdad que sí? Es todo lo que es. Que no estén escribiendo, que parece que están escribiendo los egipcios, ¿verdad? Que hagan la letra bien. Aunque usted no sepa lo que dice en inglés, pero que estén haciendo la letra que correcta. Que se enfoquen, ¿verdad?, en hacer estas cosas. La práctica. Si su hijo está en primaria, el primero de primaria, y está en las vacaciones, pues cómprele el libro para segundo de primaria. ¿Para qué? Para que en las vacaciones se ponga a hacer algo. Invierta. Hermano, pues es que esos libros están caros. Invierta. Es necesario para su hijo. Para que cuando llegue el siguiente año, ¿qué? No sea una sorpresa para él. Y pueda seguir adelante. Necesitamos invertir. Papá, no sé qué quiere decir esta palabra. Déjame, te compro un diccionario. Ahorita vamos y lo traemos, el más grande. Vámonos, aquí está. Pero ni nosotros en vez sabemos usar un diccionario. Tenemos que aprender. En la educación física de nuestros hijos tenemos que invertir tiempo. Tenemos que invertir tiempo. Nuestros hijos, ok, y prográmese. De estas horas a estas horas vamos a ir al parque y vamos a hacer esto. Vamos a jugar. ¿Para qué? Para que cuando usted esté aquí dentro de la iglesia sirviendo al Señor, nuestros hijos entiendan la diferencia entre un parque y el edificio del Señor. Pero a veces nuestros hijos no entienden eso. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado ese equilibrio. ¿Y qué andan haciendo nuestros hijos? ¿Verdad? Corre dentro del edificio. Y ahí sí queremos que estén quietecitos, ¿verdad? ¿Cómo? Si no les enseñamos ese equilibrio de la educación física. ¿Se fijan ustedes cómo es importante todo esto? Eso es lo que ustedes quieren enseñarnos. Pero por último, lo más importante es, necesitamos invertir en la educación espiritual de nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿tienen Biblia todos sus hijos? Y no las que les ha dado la congregación. Porque a veces que, sí hermano, sí, y todos traemos la misma. Pues sí, esa es la que la congregación compró para todos sus hijos, ¿verdad? Hay diccionarios también, hermanos. Diccionarios bíblicos. O cuando nuestros hijos lean una palabra, papá, ¿qué significa esto? Mira, vamos al diccionario. Esto es lo que significa. ¿Cuántos de nuestros hijos, verdad, tienen variedad de Biblias? Porque es importante tener variedad de Biblias. ¿Para qué? Para tener la comparación y entender mejor el contexto bíblico. Es importante y necesario. Hay veces que vienen preguntas de nuestros hijos, ¿verdad? Preguntas simples. Papá, ¿qué necesitas hacer para ser salvo? Ah, no sé, ve preguntar al predicador. Y tienes ya 15, 20 años de bautizado. Es tan simple así. Luego leemos lo decimos. Es parte. No estoy diciendo que no, es parte. Pero no es culpa del predicador. Es culpa. ¿Quién le ha enseñado esa responsabilidad? Llegamos tarde. Les enseñamos que la indiferencia en las cosas de Dios. Somos hipócritas en nuestros hogares.
hogares nos comportamos totalmente diferente a como nos comportamos dentro del edificio. ¿Quién da todo eso? Los hijos. ¿Se ven ustedes? No nos lo dicen. Créanme, yo nunca tuve el valor para decírselo a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué? No nos da, ¿verdad? Nuestros buenos. Pero es necesario que pensemos en ello. La primera pareja en el mundo, Adán y Eva, si ellos se preocupaban de la educación espiritual de sus hijos, ¿verdad? Hubieran preocupado, Eva no hubiera sido tentada por Satanás. Pero tristemente, por ser tentada por Satanás, su hijo Caín mató a su hijo Abel. ¿Se fijan ustedes? Y no pasó en el momento que ella pecó. No pasó en el instante. Entonces quiere decir que cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar la tentación del mundo, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar el pecado, nosotros aceptamos, ese momento va a afectar a nuestros hijos y van a morir espiritualmente. ¿Ven ustedes? ¿Se acuerdan la decisión que tomó? Abraham le dice, ¿para dónde quieres ganar? Vio Lot que estaba ¿qué? Verde para aquel lado, ¿verdad? Dijo, para allá está verde, yo agarro para aquel lado. Si usted toma la decisión de buscarlo verde también, el negocio, ¿verdad? Porque fue lo que pensó Lot, ¿verdad que sí? ¿Cómo prosperar en este mundo? Seguir prosperando. ¿Fue su trabajo? La decisión de Lot lo llevó ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra, ¿verdad? A sus hijas tomaron la decisión incorrecta después de cansados de ir. ¿Ven cómo es importante la vida espiritual de nuestros hijos? Y empieza a nosotros. ¿Qué decisión está tomando? Estamos tomando. La siguiente persona es Noé. Después de que salen del arca, Noé ya había entendido por qué Dios había destruido al mundo. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Y tristemente, a causa de eso, a tomar esa decisión, ¿qué sucede? Pecado. ¿En quién? Es claro, hermanos, amigos. Necesitamos entonces entender qué necesito hacer. Debemos invertir en nuestro ejemplo espiritual entonces. Si no invertimos en nuestro ejemplo espiritual, nuestros hijos, si así invirtiendo en nuestro ejemplo espiritual, hay veces que nuestros hijos hacen cada cosa. ¿Se acuerdan de Aarón? ¿Verdad? En su vida, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucedió con Nadab y Abiú? Es necesario entonces, importante. ¿Nada? Yo creo que no entendieron porque no hay preguntas. No hay comentarios. Digan. Muy importante porque cuando nosotros chicos, voy a hablar de chiquitas nosotras ya nos enseñaron a cocinar. Simplemente barrer, decía mi abuelita, barrer no es más aventar las cosas. Educarte con las cosas. Sí. Y ahorita ya las muchachas les barres no saben. Porque no hay tiempo para ellas. Sí, y necesitamos, ¿verdad? Necesitamos enfocarnos en todas estas cosas, hermanos. Necesitamos hacer el tiempo. El tiempo nunca va a estar ahí para las cosas que queremos hacer. Créanme, nunca va a estar ahí. Necesita programarse. Hacer un sketch. Decir, esto voy a hacer. Y ¿verdad? Programarse. De una manera u otra. Tal vez no lo va a hacer todos los días, pero trate, luche, enfóquese en ello. La verdad es importante. Claro, más no va a ser una oportunidad todavía para enseñar a los nietos, ya que los hijos no quisieron dar a los nietos, hay que ayudarles a nuestros hijos. Sí, diga.
Era mi ayuda para poder dirigir, Claro. porque nadie estamos preparados. Exacto. Dígame. Dios les bendiga. Yo creo que antes que nada, ¿verdad? De aparte de poner la mano de Dios y ungir a sus hijos cada noche, cada mañana, ponerlo en las manos del Señor. Y también el ejemplo que les damos, pero instruir al niño con la palabra. Mi hijo no sabía, y yo creo que la palabra les va a hacer eco en el oído y en el corazón. Y es la mejor en él, con la palabra. Poniéndole para poder hacer bien. Sí, y nuevamente, para empezar, tenemos que poner a nosotros, ¿verdad? Porque en ellos. Pregunten, hijos, ¿verdad? Sean honestos, pregúntenles. No tengan miedo. Tengan miedo. Acepten lo que les digan. Razonen en ellos. Tengan de sus hijos, ten pequeños. Y es importante. Es necesario poder pensar y ver. Todos dicen en la vida, nadie nació enseñado, me dio un libro, aquí está el libro. Si no tiene uno, diga, se lo compramos, se lo conseguimos, ¿verdad? Y va a ser lo mejor que pueda haber en la historia, sí, sigue este libro. Es la única manera. Tiene que usar. ¿Cuál es el memoria de la semana pasada? Pensaban que porque no está pagando, ¿verdad? No se hacía preguntar, ¿verdad? Sigo siendo Luna.